En principio, solo vamos a hacer un pequeño esbozo de cómo vamos, los puntos que vamos a tratar para analizar los textos que que se nos presentó como ejemplo. Sencillo, recomiendo que se tome nota, porque indudablemente más o menos va a ser ese el parámetro, no solo del ejercicio que vamos a realizar con los textos que les he enviado, sino que ese va a ser más o menos el mismo modelo de nuestra evaluación. Pues parte de nuestra evaluación va a ser algo muy similar, como les digo. Todo lo que vamos aquí, lo coloco en la evaluación. De manera tal que el análisis de texto va a ser una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por quién, por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. El texto va a tener siempre una estructura semántica. ¿Qué significa una estructura semántica? Que tiene ideas organizadas. Una estructura sintáctica. ¿Qué significa cuando yo hablo una estructura sintáctica? Que es una organización formal de esas ideas. Es decir, el texto va a estar compuesto de una estructura semántica, ideas organizadas, y una estructura sintáctica, que son una organización formal de las mismas ideas organizadas. Y también va a poseer, por supuesto, una estructura comunicativa, o como llaman algunos, pragmática, que son las relaciones entre todos los elementos de la comunicación. En tal sentido, el análisis de texto nos va a permitir demostrar primero, por supuesto, nuestra madurez intelectual. Es muy importante que nosotros, al leer cualquier texto de manera inclusive rápida, nosotros ponemos a prueba nuestra capacidad intelectual. ¿Para qué? Para interpretar todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos adquiriendo, todo lo que quiso transmitir el autor de dicho texto. Es muy importante nosotros tener esa capacidad de análisis de nuestro texto. En ese sentido, les decía, Darwin, bienvenido a nuestra clase de hoy. En tal sentido, entonces, les decía, bienvenido, Darwin. Les decía entonces que al nosotros realizar el análisis de texto íbamos a demostrar qué cosa, íbamos a poner a prueba nuestra madurez intelectual. De manera que cada uno de los pasos nos van a servir para demostrar nuestra capacidad en los distintos procesos mentales que vamos a incluir en nuestro análisis de texto. Para analizar el texto, por supuesto, lo elemental que vamos a tener es la lectura comprensiva, como el paso previo a cualquier trabajo con un texto determinado. Lo primero entonces que vamos a hacer, el primer paso para analizar nuestro texto, es una lectura comprensiva. Y que va a contener, por supuesto, con el resumen, vamos a demostrar la capacidad de síntesis, de componer un todo por la reunión de sus partes, prescindiendo de elementos innecesarios. De manera tal que si yo le pregunto a alguien qué es un resumen, debe estar en capacidad de decirme rápidamente, velozmente, sin titubear, un resumen simplemente es una síntesis. ¿Que va a componer qué cosa? ¿Qué compone un resumen? Va a componer la reunión de todas las partes y que va a prescindir de los elementos innecesarios. Al hacer entonces el esquema, uno va a demostrar esa capacidad de análisis, la de descomponer una unidad en sus partes. A eso es lo que se refiere un resumen. Uno lee el texto y uno descompone el mismo en partes para, como una especie de esquema, lo va dividiendo para de esa manera ordenada y rigurosa establecer el análisis de lo que estoy leyendo. Y por supuesto
después de que yo haga esa descomposición analítica, voy a tener mi propia valoración personal, que va a manifestar mi espíritu crítico al juzgar razonadamente sobre la validez de un testimonio ajeno. Es decir, si yo analizo completamente un texto, perfectamente debo tener la capacidad completa de dar mi testimonio sobre la opinión del autor de dicho texto. En ese sentido, entonces vamos a tener que la estructura general del análisis, como colofón a estas notas introductorias que acabo de indicar en nuestra clase, el análisis entonces se va a realizar recordando los pasos que hay que dar, sencillos, que por supuesto en algún momento, según me he encontrado con jóvenes estudiantes que a veces les parece tedioso, se los digo con honestidad, oye profesor, pero es que yo sé leer y todo eso, pero ¿por qué tengo que pasar por esta situación de que usted me explique esto? Pero es parte del penso, es parte de nuestra materia y yo estoy en el deber de explicarlo para después ponerlo en práctica. Algunos de los que me han dicho eso, cuando los pongo en práctica y los pongo a analizar un texto, entonces realmente he visto que no solo se quejó al principio de que, pero es que yo sé leer, o sea, ¿para qué me van a explicar eso? Sino que tuvo deficiencia. He tenido de verdad la experiencia de varios jóvenes que han tenido muchísima deficiencia en un análisis simple de un texto. Y ni hablar cuando uno les pide una formulación crítica del mismo. Entonces siempre es menester que uno repase conocimientos que a lo mejor ha tenido en otro tipo de enseñanza, pero refrescarlo, volver a introducirlos en nuestra crisis nunca está de más. Todo lo que nosotros aprendemos en el desenvolvimiento profesional, en nuestro enriquecimiento intelectual, nunca está de más. En tal sentido, entonces, los pasos que hay que dar en un inicio, como estructura general del análisis del texto, vamos a tener un resumen, un esquema y un comentario crítico. Repito, esos pasos tenemos que darlo, tenemos que hacer el resumen, el esquema y el comentario crítico. A su vez, entonces, vamos a contar con el contenido. ¿Y qué va a ser el contenido? El tema y el asunto, por supuesto, de lo que va a tratar nuestro texto. Y el contenido puede tener, puede ser un contenido de actualidad, puede ser un contenido inclusive de veracidad o de críticas de ideas basados en diferentes enfoques. Lo importante entonces que nosotros tenemos que observar en nuestro texto va a ser la tipología textual que estamos leyendo, que se nos está presentando. Y cuando yo me refiero a tipología textual, Rosimar, si me escuchas, tienes idea de lo que significa qué es tipología textual cuando yo me refiero a un texto. ¿Entiendes qué significa la tipología textual? Rosimar, ¿me escuchas? Sí, profe, le escucho. Ajá, cuando yo me refiero a la tipología textual, ¿tienes idea a lo que me estoy refiriendo? Josué, si Rosimar no tiene, no le viene ahorita la respuesta. Josué, cuando yo me refiero a tipología textual, ¿tienes idea de lo que yo me estoy refiriendo en este momento? Entiendo que son los diferentes tipos de textos, si son textos descriptivos, expositivos, argumentativos. Creo que es por ahí, profesor. Ok. Sí, esa es la respuesta, Josué. Sí, exacto. Exactamente,
tienes la idea, Josué, ibas por ahí, pero cuando yo me refiero a tipología textual, gracias Josué y gracias Rosimar por participar. Cuando me refiero a tipología textual, vas por ahí cercano, Josué, tienes la idea, pero están enfocados. La tipología textual va a tratar del tipo de texto que se está presentando. Puede ser un texto periodístico, literario o científico. Lo que refería Josué se va a tratar entonces de la clase de discurso, que va a ser narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo. ¿Estamos claros? Recuerden entonces, si yo les digo qué tipología textual tiene el texto presentado, la tipología se trata de la rama que trata el desarrollo del texto. Es decir, cuando hablo de tipología textual se refiere a si es un científico, si es literario, si es poético, si es periodístico. Lo que refería Josué va a tratar es de la clase de discurso que maneja el texto. Entonces ahí sí el discurso sería expositivo, argumentativo, narrativo o descriptivo. Y hay un último punto en cuanto a la identificación del texto, el género. Darwin, si yo hablo del género de un texto, ¿tienes idea a lo que nos estamos refiriendo, Darwin? No importa si no tienen idea, perfectamente no pasa nada. Me dice, no, profesor, ahorita no me llega. Cuando yo hablo, Darwin o Viviana, del género de un texto, ¿tienen idea de a lo que me estoy refiriendo? Darwin o Viviana. Silencio. Bueno, si no me contestan, presumo, pero sí me están escuchando todavía, ¿verdad? Josué, ¿me escuchan todavía? Sí, te escuchan. Perfecto. Bueno, si no me escucharon Viviana o Darwin, a lo mejor no les viene a la mente. Entonces, para definir, cuando hablo de tipología textual, me estoy refiriendo a aspectos científicos, literarios, periodísticos del texto. Cuando me hablo de la clase de discurso del texto, estoy diciendo o me refiero a que puede ser expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo. Cuando hablo del género del texto, entonces puede ser una novela o un ensayo, o puede ser inclusive un artículo de opinión, un editorial, etcétera. Es decir, se entiende, el género trata del componente exacto de lo que va a tratar el texto. La clase de discurso es la forma como se presenta y la tipología, el aspecto o científico o en la parte profesional que desarrolla dicho texto. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Se entendió? Perfecto. Seguimos entonces. Ajá, Viviana, dímelo. Dime, Viviana. Profesor, disculpa, lo que pasa es que salí bajé un momento y estaba en el ascensor, creo que usted me nombró. No, tranquila, no te preocupes, tranquila. Estábamos hablando, Viviana, de cuando estábamos identificando el texto, estábamos hablando de la tipología textual, la clase de discurso y el género. Entonces dijimos que la tipología textual se iba a referir a si el texto era un texto científico, literario o periodístico. Y cuando hablábamos de la clase de discurso, decíamos lo que argumentaba Josué, que podría ser, según la clase del discurso, podía ser un texto expositivo, argumentativo o narrativo o descriptivo. Y cuando hablábamos del género, dime. ¿Una novela o algo así? No, en clase de discurso va a ser expositivo, argumentativo, narrativo o descriptivo. Pero en género, Viviana, cuando hablamos de género, sí vas a incluir, cuando es género, va a ser o un editorial
o puede ser un artículo de opinión, un ensayo o una novela. Me explico, en género si va, puede ser novela, ensayo, editorial o artículo de opinión. ¿Queda claro? De manera tal que dentro de la disposición del texto tenemos tipo de estructura. Puede ser una estructura inductiva, deductiva o circular entre varias. No nos vamos a extender, pero insisto, cuando tiene el texto puede tener una estructura deductiva, circular, inductiva. Y por supuesto, en cuanto a la coherencia puede ser una coherencia global o parcial. Eso en cuanto a el tipo de estructura. Cuando hablamos entonces de la elocución del texto, el aspecto de elocución del texto, tenemos el tipo de registro, el léxico utilizado, inclusive se incluyen ahí en esta parte las figuras estilísticas de acuerdo a cómo el autor exprese sus ideas, la cohesión, el análisis de los elementos de los hechos. Fíjense ustedes que hasta ahora estamos describiendo puntos exactos en donde un simple texto que uno lo ve como un grupo de palabras que conforman una idea, nosotros técnicamente, metodológicamente, estamos desmenuzándolo. De eso se trata, mis estimados futuros colegas. De esto se trata esta materia. Por eso es que a veces hay que prestar un poquito de atención, hay que tener un poquito de paciencia, porque todo lleva una meticulosidad y pareciera que nos repitieran los términos, pero no lo hacen, porque la metodología describe los elementos que estudia, los desmenuza, y uno tiene que más o menos prestar atención o tomar nota en el sentido de que si está viendo la materia para no perderse. Le hago este señalamiento porque, por supuesto, no es complicado, sino que como a veces manejamos tantos elementos y hablamos mucho, en este caso yo, que oye, yo soy el instructor de la clase y por supuesto tengo que llevar la batuta, entonces a veces se difumina mucho la información y entiendo que a veces se hace un poco pesado. En la medida entonces que nos escuchemos, yo trato entonces que participen un poco para que no se me duerman y en el sentido de que por lo menos se tenga un poco más de interés en la comprensión de la clase. En tal sentido entonces hablamos del aspecto de locución, de la elocución del texto, identificamos el tipo de registro, el léxico que se utiliza, los vicios expresivos, la cohesión, o sea, el análisis de los elementos de la cohesión y todas las figuras estilísticas. Aspectos comunicativos del texto. Vamos a tener las peculiaridades de los elementos de la comunicación en el texto y recuerden que el texto también va a contener un emisor, un receptor y un canal, porque todas las personas que escriben un texto, de acuerdo por supuesto al enfoque que le den, quieren transmitir una idea. Todos los textos extraídos de un libro, de un trabajo o de un artículo, como ya hemos mencionado, todos conllevan que un elemento esencial de que quieren transmitir una información. Por supuesto, esa información va a contar con un receptor y un canal para transmitirla. Entonces, en los aspectos comunicativos, vamos a tener las peculiaridades de los elementos de la comunicación en el texto. Eso va a incluir el emisor, el receptor y el canal. Vamos a tener también el predominio de funciones lingüísticas. Dentro del predominio de estas funciones lingüísticas vamos a tener la representativa, la expresiva,
la apelativa, etc. Ahora, también dentro de estos aspectos comunicativos vamos a tener la adecuación del texto a la situación comunicativa a la cual nos vamos a referir. En ese sentido, ese es más o menos el desglose de nuestro primer abordaje a el análisis del texto. Hasta los momentos nos estamos escuchando hasta ahora, estoy casi seguro. ¿Hay alguna pregunta, mis estimados, para no monopolizar completamente el